tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal. En el día de hoy os traigo este fenomenal ratón de la marca Corsair. Este ratón, el Darkcore RGB Pro SE, es un ratón premium de esta marca Corsair, de los mejores, quizá el más avanzado que tiene esta marca en estos momentos. Es un ratón que lo vamos a poder sincronizar en nuestro PC con el software iCUE y que presenta como principal novedad que lleva la tecnología LISScreen, que nos va a permitir conectarlo a nuestro PC de tres maneras diferentes con la tecnología LISScreen. Inalámbricamente, con Bluetooth y también con un cable normal USB. Bien, es un ratón, como digo, de gama alta. Vamos a abrir la caja y vemos todo lo que nos presenta analizándolo en profundidad en el canal. Bien, sin más, vamos a comenzar. Uno de los ratones gamer más destacados del año pasado es el Corsair Darkcore RGB SE. Se acaba de actualizar con unas prestaciones todavía mejores, al tiempo que mantiene su diseño y ergonomía con un toque de gaming, ese toque de gaming justo y necesario, pero sin pasarse demasiado. El nuevo Corsair Darkcore es un ratón para gamer que confirma que jugar sin cables y suficiente autonomía no está reñido con la libertad de dejar de lado los cables de conexión con el PC y unas prestaciones de máximo nivel. Con este ratón vais a poder jugar al máximo nivel sin ningún tipo de cable. En primer lugar tenemos la tecnología inalámbrica LISScreen de Corsair. Usando la frecuencia de radio de 2,4 GHz añade una capa propietaria de Corsair que mejora la latencia. En este modelo en concreto es de 1 milisegundo, al tiempo que su consumo pues es bastante reducido. También el alcance, que puede llegar a ser hasta de 10 metros, es bastante destacable. En ese sentido no vais a tener impedimento en poder utilizarlo en espacios bastante grandes. También podemos hacerlo por el cable que viene incluido en la caja, así como por Bluetooth de baja latencia. El nuevo Corsair Darkcore Pro se comunica con el PC con una velocidad de hasta 2000 GHz, el doble del habitual en esta gama de ratones gaming. Por defecto viene marcado en unos 1000 Hz, así que hay que modificarla vía software. Si así lo hacemos, pues conseguiremos partir de una latencia teóricamente de 0,5 milisegundos. Este aumento de frecuencia con la que el ratón se comunica con el ordenador para conocer su posición se une a los 18.000 dpi en modo inalámbrico que admite este ratón. El Corsair Dare es un ratón cuyo diseño ha sido optimizado para los jugadores diestros y con manos relativamente grandes. El acabado se nota que ha sido cuidado con plástico de calidad y que parece bastante resistente al paso del tiempo. Hay incrustaciones de teflón en la parte inferior para conseguir un desplazamiento preciso, cómodo y duradero. El peso de este ratón es de unos 126 gramos. En cuanto a su diseño, tiene una apariencia gaming destacada, la retroiluminación RGB dinámica de 9 zonas, es bastante visual, se aprecia con mucha nitidez todas esas luces y colores que lo componen. Todas las opciones de iluminación y avisos podemos configurarlas a nuestro gusto vía software, en el software iCUE. La ergonomía del ratón es muy buena y no muy marcada, no es especialmente alto ni grande, por lo que se ajusta bastante bien a un amplio perfil de jugador y de manos. Por el lado derecho, gracias a que disponemos en esa zona de un elemento desmontable para el apoyo anular y de nuestro dedo meñique. Este montaje es muy rápido y con una tecnología se pega, es magnética y podríamos quitarlo con facilidad. Justo debajo de esa zona podemos encontrar donde es uno de los mayores aciertos, donde podemos guardar el adaptador de 2,4 GHz. En cuanto al puerto de carga o para la conexión del cable, hay un puerto USB tipo C en el frontal que permite un uso
cableado sin problemas. La autonomía y carga de ratón gaming se ha fijado en unas 16 horas para la conectividad en 2,4 GHz y 18 horas en el modo Bluetooth. La carga se realiza vía cable USB tipo C con una conexión delantera que permite seguir usando el ratón mientras se carga. Corsair basa la configuración en su software iQ, uno de los más completos del mercado, en el cual podemos configurar el ratón de la mejor manera. Bien amigos, y ahora sí, ya hemos conectado nuestro nuevo ratón, el Dark Core Pro SE, con el software iQ, lo hemos sincronizado. Simplemente lo que tenéis que hacer es el dongle, colocarlo en vuestro ordenador, y una vez que lo coloquéis automáticamente lo va a detectar. Os va a pedir, lo primero que tenéis que hacer es actualizarlo, es lo primero que os va a salir un sonido en el cual os dice que debéis de actualizar el ratón, pero para actualizar el ratón, muy importante, debéis de conectar el cable. Es muy importante la primera actualización que le hagáis, pues debéis de conectar el cable directamente desde el ratón mediante el USB tipo C al PC. Para ello, aquí en esta pantalla, configuración del dispositivo, si tenéis el software de iQ os va a aparecer reflejado. Os va a decir aquí en el firmware, aquí os va a decir la versión que tenéis en ese momento, y dándole a esta opción que dice buscar actualizaciones, os va a decir que necesitáis actualizarlo, eso siempre que lo compréis desde el principio. Bien, aquí os va a decir la batería, que siempre trae un poquito de batería para que lo podáis empezar a trabajar con él desde el principio sin tener que cargarlo. Bien, aquí nos dice modo de suspensión en 15 minutos, modo de ahorro de energía, estado multi-point desactivado, ajuste de ángulo, mejorar la precisión del puntero y la velocidad del puntero, que como veis yo lo tengo al máximo. Bien, vamos a analizarlo detenidamente cada una de las opciones que nos da este software. La primera sería asignaciones de teclas. Aquí nos da la posibilidad de elegir cada botón que tenéis aquí, simplemente colocando el ratón encima de cada botón. Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, con este botón. Queremos que ese botón haga una cosa en particular. Aquí le veis que ya nos ha sombreado esta opción, le dais un clic aquí y se sombrea esta opción. Lo que vais a hacer es ir a esta opción que dice asignaciones, le dais al más, ya se os va a habilitar todo esto, le dais por aquí en donde dice tipo de asignación, y por ejemplo queréis iniciar con ese botón que tenemos ahí sombreado, queremos iniciar una aplicación, pues le dais a iniciar aplicación. Aquí nos dice que le demos al botón para que lo reconozca, le damos desde nuestro el ratón, le damos a ese botón encima de la interrogación, le damos un clic aquí, a ver, le damos un clic aquí, ahí le damos un clic, y ahora nos dice selecciona la tecla superior o haga clic en ese cuadro para grabar la pulsación. Le damos un clic y ahora ya nos lo ha grabado. Seleccione en un dispositivo virtual o pulse un botón. Ya lo tenemos ahí asignada esa tecla. Damos aquí y le damos aquí. Fijaros, ya nos la ha detectado. Ahí lo tenéis que hacer esto, que os la detecte ahí. Y ahora pues sí, vais a elegir pues una aplicación en específico, un navegador, alguna aplicación que queráis que os abra con ese botón. Vamos a poner que con ese botón queréis abrir Photoshop o After Effects, pues cada vez que pulséis ese botón os va a abrir directamente After Effects, Photoshop, un navegador o demás. Vamos a hacer el ejemplo, seleccionar aplicación que se va a iniciar, le damos a más y le decimos que busque, por ejemplo, en Google, aquí en archivos de programa, Google Chrome, aplicación, vamos a decirle el archivo S, el archivo de inicio de Chrome, le vamos a dar ahí, le damos a abrir, que lo reconozca, y ya estaría. Simplemente le guardaríamos y cada vez que pulsemos ese botón que estáis viendo nos va a abrir el navegador Google Chrome. Es muy sencillo, asignación de teclas individuales personalizadas en este ratón. Bien, esta sería la primera opción. La siguiente sería asignación de teclas de hardware similar a la anterior, los efectos de iluminación, los cuales podemos ir añadiéndole pues efectos diferentes. Si queremos, por ejemplo, un efecto de lluvia, fijaros cómo va cambiando nuestro ratón, lo podéis visualizar cómo va cambiando a la par que le vamos dando ese tipo de efectos. Fijaros qué sencillo, arco iris, pues crear aquí todos esos efectos, y si por el contrario queréis eliminarlos, simplemente esos tres puntitos y le dais a eliminar. Esto es muy sencillo de hacer
iluminación de hardware, los DPI, muy importante esta opción porque yo lo tenía muy bajo, lo tenía aproximadamente aquí en el inicio y me iba muy lento el ratón. A mí me gusta que en pantallas grandes pues más o menos se desplace con velocidad de un lado para otro. Entonces yo le he subido a los DPI en la fase 1, tiene 4 fases, el botón debajito, debajo de la ruedecita aparece en el centro del ratón un botoncito que cada vez que pulséis se va cambiando de fase. Yo en la primera fase tengo pues 1792 dpi, que es para que me vaya más ligero. Que cambiáis a la segunda fase os vais a encontrar con 1500, en la tercera fase es 3000, vais mucho más deprisa, y en la primera pues más lento. Sería de esta manera. También tenéis la opción de cambiar los dpi mediante los colores también. En definitiva, podéis hacer lo que queráis, calibración de la superficie, pero para ello esto es muy importante. Tenéis que hacer como para cuando lo actualicéis, exactamente lo mismo. Tenéis que conectarlo al PC mediante cable. Conecte el cable USB al ratón y al PC. Esto cuando hagáis actualizaciones os lo va a pedir también. Configuración del dispositivo, lo que antes hemos visto, lo primero del todo. Aquí vemos la batería y demás que antes hemos visto al iniciar. Bien amigos, esto sería con lo que corresponde a todo en referente al software de iCUE. Ya sabéis que este ratón pues es muy personalizable, y pues al ser de Corsair pues es ideal para poder visualizarlo y poder personalizarlo en este software de la marca. En definitiva, el Corsair Dark Core RGB Pro SE, con un diseño muy cómodo y detalles de calidad, ha recogido el testigo a base de un polling rate de 2000 Hz, hasta 8 botones programables y una sensibilidad de hasta 18000 dpi. Toda la gestión de un funcionamiento, incluida la iluminación LED de 9 zonas, pasa por el software iCUE, una de las soluciones de personalización más completa del mercado en la actualidad. Y todo en un margen de precio pues bastante interesante, porque es un ratón que no se eleva en términos extremos, pero tampoco es barato, eso hay que decirlo, incluso para el modelo con carga inalámbrica. Este ratón pues está en el mercado aproximadamente por unos 100 euros, pero si podéis encontrarlo en alguna oferta especial un poquito más barato, 80 y pico de euros ha sido como lo he podido yo adquirir.